JavaScript fue el lenguaje número 1 del mundo por casi una década hasta que fue destronado por Python, como te contamos en este video. Sin embargo, sigue siendo uno de los lenguajes más usados y por eso es uno de los recomendados para empezar en el mundo de la programación. Sin embargo, JavaScript no es un lenguaje perfecto y a lo largo de su historia han aparecido varios proyectos que han intentado mejorarlos. Por ejemplo, jQuery en 2006, cuando JavaScript era oscuro y zona peligrosa, jQuery hacía el trabajo sucio por nosotros. En el año 2008 aparece el libro The Good Parts de Douglas Crawford, el creador de JSON, que nos dice básicamente: JavaScript no es el problema, es que tú lo estás usando mal. En el año 2009, una de las mayores revoluciones de JavaScript es Node.js, cuando Ryan Dahl saca el motor V8 de Google Chrome y lo lleva al servidor para que JavaScript se ejecute en todas partes. Y en el año 2012, un grupo de ingenieros de Microsoft, liderados por Anders Hellberg, el creador de C#, crean TypeScript. Y de eso vamos a hablar en este video. Así que si quieres conocer qué es TypeScript, qué lo diferencia de JavaScript y cómo funciona, este es el video que estabas buscando, porque en español nadie explica mejor que The Team. Historia de TypeScript. Para entender a TypeScript hay que comenzar conociendo su historia, una historia muy ligada a JavaScript. Y es que JavaScript fue creado en el año 1995 por Brendan Eich por encargo de Mozilla como un lenguaje de scripting para el navegador. Y como vimos en este video sobre Python, un lenguaje de scripting no se encarga de crear aplicaciones completas, sino de solucionar tareas muy específicas. Así que JavaScript se pasó casi una década completa siendo un lenguaje de juguete que agregaba cositas a las páginas web. Hacia mitad de la década del 2000 empiezan a aparecer las aplicaciones web. En 2003 WordPress, en 2004 Gmail y Facebook, en 2005 Google Maps, en 2006 Google Docs, y este crecimiento le daba más responsabilidad al navegador y a JavaScript porque es ahí donde se renderiza la interfaz de las aplicaciones web. Es por eso que en el año 2008 Google lanza su propio navegador llamado Google Chrome, pensado en la nueva web, una web donde dominen las aplicaciones web y no simplemente páginas web para consumir contenido. Y Google Chrome traía un motor de JavaScript llamado V8 que llegaba a ser 20 veces más rápido que Firefox. Y al año siguiente, 2009, el programador estadounidense Ryan Dahl saca este motor V8 de Chrome y lo lleva al servidor, con lo cual JavaScript pasa de ser un lenguaje de scripting a convertirse en un lenguaje de propósito general, porque solo con JavaScript podíamos crear aplicaciones completas usando este lenguaje en toda la pila de la aplicación. A partir de entonces, la popularidad de JavaScript se dispara y de ser el patito feo de los lenguajes se convierte en el lenguaje número 1. Sin embargo, toda la popularidad del mundo no podía ocultar los problemas que tenía como lenguaje, sobre todo siendo un lenguaje que se desarrolló en 10 días. Así que Google tuvo un plan maestro y creó un lenguaje llamado Dart para acabar con JavaScript, pues ellos tenían el navegador más usado en el mundo, iban a hacer que Dart sea soportado por el navegador al igual que JavaScript, iban a agregar una máquina virtual para darle soporte a sitios antiguos, y con el tiempo, ese era el plan, la gente se olvidaría de JavaScript y todo el mundo utilizaría Dart para la web. El problema, a la gente no le gustó este plan, a la gente no le gustó Dart y la gente siguió con JavaScript, así que Dart fue enterrado en un sótano casi por una década, hasta que años después volvió con Flutter, pero ese es tema para otro video. En el año 2010, los ingenieros que trabajaban en Microsoft en el proyecto de Outlook estaban también sufriendo con estos problemas de JavaScript, así que crearon un proyecto llamado TypeSharp, que lo que hacía era que les permitía escribir código en C# y ese código luego se transpilaba a JavaScript. Y como en Microsoft trabajaba Anders Hellberg, el creador de C#, que por cierto hasta ahora sigue trabajando en Microsoft, este equipo se acercó a él, le presentaron el proyecto y le propusieron crear un nuevo lenguaje. Ahora sí, el lenguaje que derroque a JavaScript, el lenguaje que se alce en el mundo de la web. Anders Hellberg, como lobo viejo que es, les dijo: no, esa no es una buena idea. Intentar destronar a JavaScript es una guerra perdida. Lo que debemos hacer es extender a JavaScript, es decir, partiendo de JavaScript vamos a crear un lenguaje que le añada nuevas cosas y que mejore las cosas en que JavaScript es débil. De esa manera, la gente no tiene que aprender un nuevo lenguaje, sino con lo que ya sabe de JavaScript, simplemente tiene que aprender algunas cosas extra y se va a sentir como que va creciendo y no como que todo lo que aprendió de JavaScript no sirve. Una idea fantástica que ayudó a la adopción de TypeScript. Así que TypeScript nace de esa manera, como un superset de JavaScript, es decir, un lenguaje nuevo, pero que está basado en JavaScript y le añade cosas adicionales. No es borrón y cuenta nueva, no es olvídate de JavaScript y aprende este nuevo lenguaje, sino es como una escalera, ¿no? Aprendes JavaScript, luego aprendes TypeScript. Y lo más importante que le trae TypeScript a JavaScript son los tipos.
Y te cuento que esta semana lanzamos el curso de DevOps en Editing para que aprendas cómo se hace para llevar tu código a producción en un solo paso de manera continua e integrada, el famoso CI/CD. Si eres estudiante premium, este curso ya está en tu cuenta y si aún no lo eres, puedes ver las primeras clases de nuestros cursos completamente gratis para que descubras por qué en español nadie explica mejor que Editing. Y si eres estudiante de colegio, instituto o universidad, tienes una beca del 50% esperando por ti en ed.team/estudiantes. Lenguajes tipados y no tipados. Y seguro te preguntarás qué son los tipos y qué hace de especial a los tipos para pasarnos de JavaScript a TypeScript. Te lo voy a explicar desde el principio. En esencia, la programación es manipular datos de entrada, datos de salida, el famoso I/O. Entonces, imaginemos una función que suma dos números. Los datos de entrada son los números que vas a sumar y los datos de salida son el resultado de esa suma. Pongámoslo en JavaScript. Esa función suma dos números A y B y te devuelve el resultado, así que si A es 5 y B es 3, el resultado va a ser 8. Muy fácil. Pero ¿qué pasa si sumo 3 y Editing? Si le pides hacer esa suma a una persona, seguramente arrugará la cara y pensará que le estás haciendo una pregunta trampa, ¿no? Y mirará buscando la cámara escondida. Pero si le pides lo mismo a JavaScript, no se hace líos y te devuelve un mutante mitad número, mitad texto. 3 Editing. Y creo que no hay que ser un genio de la programación para darnos cuenta de que esto tarde o temprano puede traer problemas. Ahora veamos la misma función para sumar dos números, pero escrita en Go, que es un lenguaje tipado. Aunque la forma de escribirlo es muy parecida, la principal diferencia es la palabra int y nt escrita dos veces. Una vez luego de los parámetros y la segunda vez antes del cuerpo de la función. Lo que están diciendo esas dos palabritas int es que tanto A como B son dos números enteros, integer, y que el resultado de esta función también va a ser otro número entero. De esa manera se asegura los datos de entrada y los datos de salida. Así que si quieres engañar a Go con la pregunta capciosa de sumar 3 y Editing, no va a caer en tu juego y te va a lanzar un error. Veamos otro ejemplo que es un clásico de JavaScript. ¿Cero número es igual a cero texto? Pues sí. ¿Cero número es igual a un array vacío? Pues sí. Entonces, si cero número es igual a cero texto y cero número es igual a un array vacío, entonces cero texto debe ser igual a un array vacío. Pues no. Lo que sucede es que JavaScript es un lenguaje dinámicamente tipado, lo que significa que asigna el tipo de dato según las circunstancias y permite que un tipo de dato se convierta a otro tipo de dato. A este proceso en programación le llamamos casting. Entonces JavaScript puede castear un texto a un número a un boolean a un texto, etcétera, según el flujo del programa. Es decir, que esto no lo controla el programador. Podría pasar que un programador se equivoca en un dato, quería pasar un número y pasa un texto. O viceversa. O ese dato viene de una función anterior y no sabemos exactamente qué está devolviendo. Pero como JavaScript no lanza alertas de error y te acepta todo lo que venga, esos errores suelen verse ya en producción cuando es demasiado tarde y toca correr en fin de semana para corregir las cosas. Y esta es una de las principales razones por las que JavaScript no le gusta a muchos programadores y siempre han buscado reemplazarlo con opciones que compilen a JavaScript. Como te contaba, Dart es una, ahí está Kotlin, ahí está Haskell, ahí está C#, Elm, entre otras opciones. Pero nos guste o no, JavaScript es el único lenguaje que vive en el navegador y gracias a eso JavaScript es prácticamente inderrocable. Es como un tirano, un dictador ahí que no se quiere mover de su sitio, ¿no? Y ya que nadie lo va a mover de su sitio, tienes que aprender JavaScript definitivamente. Además que con Node.js, como te conté hace un momento, JavaScript es sacado del navegador y llevado a todas partes. Así que literalmente JavaScript es everywhere, puede estar en el navegador, puede estar en el servidor, puede estar en aplicaciones móviles, puede estar en IoT, puede estar en videojuegos, en lo que te imagines, en realidad virtual también. Y es por eso que Anders Hellberg pensó que era una guerra perdida crear un nuevo lenguaje que reemplace a JavaScript. No serían los primeros ni los últimos que fracasan en ese intento. Lo mejor era un lenguaje que extienda a JavaScript y esa fue una idea fantástica. ¿Y de qué manera TypeScript extiende a JavaScript? Agregándole tipos, es decir, que cada vez que tú uses un dato tengas que decirle este dato es un número, este dato es un texto, este dato es un boolean, etc. De esa manera el programa sabe qué dato se recibe, qué dato se devuelve y el flujo del programa está en orden. Incluso cuando hay que refactorizar, tú sabes exactamente cómo hacerlo. De hecho, por eso es que el lenguaje se llama TypeScript. Volvamos al ejemplo inicial de la suma con JavaScript. En TypeScript se escribiría así. Como ves,
Después, luego de cada parámetro en la función, le agregas el tipo de dato. Y al igual que con Go o con cualquier otro lenguaje tipado, TypeScript no va a caer en la trampa de sumar 3 y EDTIM y te va a dar un error. Te va a decir, oye, yo espero números, así que tú me das números. Si tú me das un texto, no te lo voy a aceptar. Y lo mejor es que no tienes que esperar a que la aplicación esté en producción para recién ahí darte cuenta de que algo falla, porque te muestra las alertas de error incluso desde el editor, sin esperar a que tú compiles. Y aunque este es un sencillísimo ejemplo con fines didácticos, en una app completa, obviamente esto es a una escala mucho mayor. Los datos están fluyendo en todas las direcciones, funciones, variables, componentes, clases, y durante ese flujo podrían estar cambiando su tipo de datos sin que tú lo sepas, impidiendo que tú hagas modificaciones o mejoras al sistema, porque ¿cómo sabes si una modificación aquí rompe algo por acá? O en palabras de Anders Hellberg, llega un momento en que los proyectos con JavaScript se vuelven read-only, es decir que solo los puedes leer porque no puedes tocar nada. Ventajas frente a JavaScript. Ya sabemos que TypeScript le agrega tipado estático a JavaScript. Por cierto, haciendo una pausa hay que hacer un video completo explicando las diferencias entre lenguajes tipados y no tipados. Si te interesa, déjalo en los comentarios. Pero, ¿qué ventajas en general nos da TypeScript sobre JavaScript? ¿Solo el tipado y ya? Bueno, vamos a verlas. Una de las principales ventajas de TypeScript es que no tienes que aprender un lenguaje nuevo desde cero. Es como subir una escalera. El primer peldaño es JavaScript, el segundo es TypeScript y así. Así que la transición es sencilla, sobre todo si aprendes en EDTIM. Número 2, no tienes que esperar a que la aplicación esté en producción para darte cuenta de los errores. TypeScript te alerta incluso mientras estás escribiendo el código, sin tener que esperar a compilar, porque va detectando los tipos de datos que tú has declarado, los tipos de datos que retornas, entonces te dice cuando algo no cuadra. Aunque siempre puedes ponerle any cuando algo falla, pero no lo hagas. Número 3, las tecnologías de frontend funcionan con TypeScript, React, Angular, Vue, etc. De hecho, Angular fue reescrito en su versión 2 completamente con TypeScript, abandonó JavaScript desde hace bastantes años y con React ya no necesitas las prop types porque TypeScript se encarga de los tipos de datos. Número 4, puedes utilizar TypeScript también en el backend, también en el servidor con Node.js. Y de hecho, puedes utilizar TypeScript en cualquier lugar donde se puede utilizar JavaScript. Y número 5, TypeScript le agrega funciones adicionales a JavaScript aparte del tipado, como clases e interfaces, que puedes aprender en nuestro curso de TypeScript desde cero en EDTIM, porque en español nadie te explica mejor. Compruébalo tú mismo porque puedes ver las primeras clases de cualquiera de nuestros cursos completamente gratis. ¿Por qué aprender TypeScript? Y si aún te quedan dudas de si aprender o no TypeScript, te recuerdo que es uno de los lenguajes más amados por los programadores según las encuestas de los últimos años de Stack Overflow. Además, es uno de los lenguajes que suele pedirse más en las ofertas laborales junto con JavaScript. Así que no te quedes solo con JavaScript y lleva tus habilidades como frontend o backend al siguiente nivel con TypeScript para ser un mejor programador y acceder a mejores oportunidades. Solo recuerda dos cosas. Número 1, tienes que aprender primero JavaScript antes de pasar a TypeScript. Y número 2, no llenes de any tu código. Para eso, mejor quédate con JavaScript. Y si no sabías qué es TypeScript, hoy lo aprendiste en EDTIM. Comienza a estudiar gratis en ed.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. Y al igual que con Go o con Go... Oh, diablos, me enredo. Sino que te va a decir... Espérate un momento. Sino que te va a decir... Vendedor hijo de puta. Ok.